bien, nuevamente estamos aquí para poder explicar un poco más acerca de lo que es la simulación de distintos equipos. En el anterior video hemos podido mostrar la simulación a través del equipo Splitter, que ya lo vimos. Ahora vamos a entrar a un nuevo equipo que lo vamos a conocer hoy día, que va a ser una columna de destilación continua. Muy bien, entre ellos tenemos una columna de destilación por método corto, o también llamado el Shortcut Column. En este caso, lo que vamos hoy día a conocer cómo podemos hacer la simulación con este equipo. Primeramente vamos a leer el ejercicio para poder entender qué es los requerimientos que necesitamos, y posteriormente vamos a ingresar al simulador para poder hacer la simulación respectiva. Muy bien, se nos dice el ejercicio: una corriente a razón de 100 kilogramos mol hora compuesta de etanol al 50% molar y normal propanol al 50% molar es alimentada una columna de destilación continua a temperatura ambiente a 298 grados Kelvin y presión atmosférica. La caída de presión a través de la columna es despreciable y se usa una relación de reflujo de 1,5 en el reflujo. Alrededor del 93% de moles de etanol en la alimentación y el 5% de mol en el propanol en la alimentación es deseado a estar presente en la corriente de destilado. Muy bien, y se nos pide diseñar una columna de destilación continua para conseguir las especificaciones deseadas usando un shortcut column en HYSYS. Nos reportar el número total de etapas, luego el número mínimo de etapas, ubicación de la etapa de alimentación, como también serían las relaciones de reflujo mínimo y calculado, concentraciones del destilado y la corriente de fondo y cargas de calor en el reboiler como el condensador. Muy bien, habiendo leído este ejercicio, vamos a proceder directamente como primer paso a poder ingresar una lista de componentes para nuestra simulación a través del shortcut. Nuevamente vamos a propiedades, vamos a ir a componentes de listas y vamos a crear una nueva lista de componentes. Agregamos una nueva lista y tenemos dos componentes. Tenemos lo que es el etanol y el normal propanol. En el etanol, entonces vamos a colocar, etanol. Muy bien, aquí lo tenemos y lo vamos a agregar. Como siguiente paso tenemos que agregar el normal propanol. Entonces tenemos aquí y podemos identificar que tenemos dos, uno propanol, pero me dice que este es el 1 propanol 1-ol. Entonces este es el que necesitamos nosotros, es normal propanol. Seleccionamos y le colocamos ingresar. Como siguiente paso siempre aconsejamos identificar todas, todos nuestra lista de componentes lo más específicas posibles para poder trabajar de manera mucho mejor y mucho más óptima. En este caso vamos a colocar aquí como el shortcut. Muy bien. Como siguiente paso vamos a proceder a elegir el paquete de fluidos. Vamos a agregar y vamos a ver qué sucede si nosotros ingresamos con Peck Robinson. El simulador nos indica de que para corrientes de alcohol el paquete de Peck Robinson no es óptimo, por lo tanto tendremos que buscar otro paquete. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay un paquete parecido que sería el PRCB. Si podemos ver, es el paquete de Peck Robinson aplicado pero directamente para poder usar también lo que es los alcoholes. Podemos observar que el paquete está corriendo de manera muy óptima. En ese caso ahora nos vamos al ambiente de simulación. Como siguiente paso tenemos que identificar el equipo del shortcut. Nos vamos a columnas y vamos a identificarlo. Podemos saber que la primera es una columna de destilación, la segunda es una columna absorbedora con reflujo, el siguiente es el splitter que hemos conocido, la siguiente es una columna absorbedora y abajo tenemos directamente una absorbedora con reboiler, y aquí tenemos el equipo que nosotros estamos buscando, un shortcut. Hacemos un clic y lo vamos a colocar. Esta es la apariencia en este caso de nuestro shortcut. Y como siguiente paso, antes de poder hacer la debida simulación, vamos a proceder momentáneamente primero a identificar qué es lo que nos ofrece el simulador. Vamos a hacer un doble clic, ingresamos. Primero vamos a ver en diseño, conexiones. Podemos ver que aquí tenemos nuestra columna de shortcut, nuestra columna de destilación, que va desde una etapa 1 hasta una etapa N,
que el simulador o nosotros lo vamos a determinar. Tenemos una corriente de ingreso, tenemos dos corrientes de salida, una por cabeza y otra por fondo. En por cabeza tenemos el condensador y por fondo tenemos el reboiler. Ahora que hay algo interesante, que nosotros al ver en cabeza podemos obtener dos fracciones. Podemos ver aquí, nosotros queremos que el producto de cabeza sea líquido, entonces podemos tener esa opción. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mi producto de cabeza sea en estado de vapor o gaseoso? Y podemos dar de esa misma manera. Muy bien, como siguiente paso vamos a ver parámetros. ¿Qué parámetros son los necesarios para poder hacer la simulación del shortcut? Como primer paso tenemos que ver los componentes. Si muy bien recordamos que cualquier columna es necesario identificar el, el componente clave ligero en fondo y el componente clave pesado en el destilado. En ese caso nosotros tenemos que identificar y saber necesariamente para poder hacer la simulación. Como siguiente paso podemos ver los parámetros de las presiones tanto por el condensador como para el reboiler. Y como siguiente tenemos también los radios de reflujo, que puede ser el mínimo que se necesita y el externo. Podemos ir tal vez a notas para poder generar algún reporte o algún dato interesante que nosotros quisiéramos mencionar acerca de la columna o algún criterio de importancia. Nos vamos necesariamente al rating, que por el momento no se genera ningún dato porque es una columna shortcut, es una columna sencilla, y nos vamos al worksheet. En este caso no podemos, observamos que no hay ningún dato porque no hemos ingresado las corrientes, pero como siempre en las condiciones podemos generar los parámetros importantes para la simulación en propiedades, que luego posteriormente se van a generar todos los datos, y en composición obviamente los parámetros que hemos buscado. En performance, aquí es interesante porque podemos ver los datos importantes de lo que es la columna del shortcut, las etapas, que sería en el primero el número mínimo de etapas, como siguiente el número actual de las etapas y el flujo óptimo que se va a tener en la columna. Como siguiente podemos ver las temperaturas tanto en el boiler como en el condensador. Y entre los flujos podemos mencionar que podríamos ver directamente lo que sería, por ejemplo, el vapor o el líquido en los stripping. Tenemos también el flujo de calor que podríamos tener tanto por lo que es el condensador y el reboiler. Muy bien, observando esto vamos a proceder a poder ingresar las corrientes correspondientes. Como siempre hacemos un control, colocamos el mouse encima y en los puntos azules hacemos un clic sin soltar y generamos las corrientes. Como es una columna de destilación, necesariamente necesitamos corrientes de energía. Por lo tanto, sacamos las dos corrientes de energía, una para el reboiler y otra para el condensador. Aquí podemos observar de que en algunos momentos el HISIS genera según su base de datos en un solo sentido, y a veces en nuestra presentación se hace un poco incómoda la observación para poder trabajar. En ese caso, como siguiente paso vamos a cambiar la orientación del flujo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a Fluid, nos vamos a esta opción, que podemos tener esta opción, hacer clic o elegir el grado de rotación, 90, 180 o 270. O en su caso contrario tenemos directamente a través de un cambio directo a nivel horizontal o vertical. Si hacemos horizontal podemos ver de que vuelve al mismo, o hacemos nuevamente en esta posición podemos ver que ya está en el sentido correcto. Solo con fines directamente para poder tener nuestra presentación mucho más ordenada. Como siguiente paso vamos a identificar las corrientes de manera correcta. Vamos a ingresar, nos vamos al worksheet y aquí desde el worksheet vamos a empezar a identificar todas nuestras corrientes de manera correcta. Por ejemplo, vemos que la corriente 4 es la corriente de alimentación. En este caso vamos a proceder aquí desde el worksheet del equipo, colocar e identificar de la manera correcta. Vamos a colocar alimentación. Vemos que la corriente 5 llega a ser la corriente por cabeza, entonces colocamos en 5 cabeza. Luego la corriente 6 llega a ser fondo, colocamos fondo. Muy bien, y ahora podemos ver de que tenemos los flujos de corriente.
donde por cabeza tenemos directamente el equipo que es el condensador, que sería el Q100. En ese caso procedemos que el Q100 es el condensador. Muy bien, ya está identificado. Y por fondo tenemos el reboiler, que es el Q101. Entonces colocamos reboiler. Muy bien, ya identificado, vamos a ver lo siguiente. Ahora vamos a intentar poder simular a través del worksheet colocando todos los datos necesarios. Primero vamos a identificar nuestra corriente, pero vamos a irnos a composiciones. ¿Qué sucede? Estamos trabajando nosotros directamente con el paquete de fluidos de otro equipo, que sería lo que es el famoso splitter. Por lo tanto, nosotros debemos cambiar el paquete de fluidos. Nos vamos a alimentación, seleccionamos y colocamos este famoso basis. Muy bien, como hemos podido ver, no hemos cambiado el paquete de fluidos, pero vamos a volver. Nos vamos a propiedades, tenemos el basis que era para el shortcut. Vamos a renombrarlo y lo vamos a colocar como PRCB, que es nuestro paquete, y vamos a colocar como shortcut. Muy bien, volvemos al ambiente de simulación. Perfecto. Ya hemos seleccionado, ahora vamos a colocar los datos. Vamos en esa worksheet y ¿qué se nos dijo? Que nosotros vamos a trabajar a las siguientes condiciones. Primero, se nos dijo que íbamos a trabajar a temperatura de 298 Kelvin. Entonces colocamos 298 grados, perdón, nos equivocamos, 298 grados Kelvin. Hay que tener cuidado muchas veces con los datos que ingresamos al elegir las unidades. Se nos dijo que íbamos a trabajar a una presión atmosférica. Entonces vamos a colocar una atmósfera. Muy bien. Y se nos dijo de que íbamos a trabajar a 100 kilogramos mol hora. En este caso colocamos 100 kilogramos mol hora. ¿Qué es lo que sucede? Nos está faltando también definir la composición de la corriente de alimentación. Vamos a alimentación y hemos dicho de que iba a trabajar al 50% de etanol y 50% de normal propanol en la alimentación. Por lo tanto colocamos 0,5 y muy bien, y vamos a completar. Perfecto. Ahora quisiera que salgamos y nos vayamos aquí afuera y vamos a poder observar que realmente a través del worksheet del equipo hemos podido generar los datos. Verificamos en su momento, miren, todos los datos que hemos ingresado se encuentran aquí, incluso la composición que hemos designado. Perfecto, muy bien. Como siguiente paso, ahora tenemos que ingresar los datos de la columna. Nos vamos a ir directamente a diseño. Ya hemos ingresado todas las corrientes y vamos a trabajar por cabeza como si fuera con vapor. Parámetros. Muy bien. Aquí es lo interesante. Nos han dado parámetros importantes que lo vamos a ver nuevamente volviendo al ejercicio. ¿Qué se nos dijo? Ya colocamos las corrientes de ingreso, pero eso nos dice que la caída de presión a través de la columna es despreciable y se usa una relación de reflujo de 1,5. Y aquí está la clave en nuestro ejercicio. Alrededor del 93% de mol de etanol en la alimentación y 5% de mol en el propanol en la alimentación es deseado estar presentes en la corriente del destilado. ¿Qué es lo que nos están queriendo decir? Para que me entiendan mucho mejor. Nos están diciendo que aquí en nuestra columna de destilación nos están pidiendo que el 93% de etanol, es decir, del 100% de etanol, 93% salga por el destilado. ¿Qué será el destilado? La cabeza, producto de cabeza. En ese caso, nos están pidiendo de que el 5% de normal propanol también salga por el destilado. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Voy a ir un poco aquí, ya lo he transcrito. ¿Qué quiere decir? El parámetro que nos dieron principalmente. Que por cabeza queremos el 93% de etanol y el 5% de normal propanol. Y por fondo, ¿qué quiere decir? Del 100% de etanol, 93 se va por cabeza y el restante 7% se va por fondo. Muy bien.
nos está pidiendo que 5% del normal propanol se vaya por cabeza y el restante 95% se va a ir por fondo. Muy bien, entonces ya hemos identificado qué porcentajes van a salir por cabeza y por fondo, tomando en cuenta de que estamos tomando el 100% por componente. 93 más 7 se hace el 100% en el etanol, y en el propanol 5 más 95 hacen el 100% correspondiente. Ahora, ¿qué se nos pide en el ejercicio? Perdón, el equipo nos pide definir el clave ligero en fondo y el clave pesado en fondo. Perfecto. En ese caso, clave ligero en fondo y clave ligero de fondo y clave pesado en el destilado. En ese caso, aquí tenemos directamente los dos que vamos a identificar. Tenemos el normal propanol y el etanol. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente, el clave ligero en fondo sería directamente el etanol, porque es el más ligero en fondo. En ese caso, este se considera como el clave ligero. Ahora, necesitamos el clave pesado del destilado. En este caso, tenemos en el destilado el más pesado es el propanol. Por lo tanto, este es el clave pesado. Muy bien. Entonces, podemos diferenciar de la siguiente manera. En este caso tenemos el clave ligero de fondo, que sería el más ligero de los pesados, y el clave pesado en cabeza, que sería el más pesado de la corriente que va a estar en cabeza. En ese caso nosotros tenemos que 5% de normal propanol y 7% de etanol. Muy bien, en ese caso vamos a colocar. En ese caso tenemos el clave pesado por cabeza, sería 5% de propanol. Muy bien, tenemos el clave pesado del destilado, que sería 5% de normal propanol. Muy bien, vamos a volver, perdón, se me olvidó el parámetro. Muy bien, sería 5% de normal propanol por cabeza. 5% de normal propanol por cabeza. En este caso elegimos normal propanol porque es el clave pesado directamente de cabeza, y este es el 5%, 0,05. Muy bien, en este caso ahora necesitamos el clave liviano por fondo. Volvemos por favor para no confundirnos. Clave ligero por fondo sería el 7% de etanol. Muy bien, que sería el etanol. Muy bien, perdón, no quiere dar. Muy bien, el etanol se selecciona y el 7%, 0,7. En este caso, el dato que nos han dado solo nos ha servido para poder identificar qué componente necesitamos. Entonces, este es el parámetro que nos va a determinar. En este caso, el clave ligero en fondo es el etanol al 7%, y el clave pesado en el destilado sería el propanol. Perfecto. Nos están diciendo de que el siguiente parámetro era de que vamos a trabajar sin caídas de presión y a presión atmosférica. Por lo tanto, vamos a colocar directamente aquí una atmósfera. Mil disculpas, no hemos seleccionado bien las unidades. Una atmósfera por cabeza y por fondo. Aquí está lo interesante. Muy bien, ya ha generado cierto dato. Ahora nos están pidiendo de que vamos a trabajar en una condición de reflujo de 1,5. Y ahora aquí vamos a ver algo interesante. Yo voy a colocar directamente el 1,5 y van a ver lo que sucede. Dice que el radio de reflujo externo debe ser más grande que el reflujo mínimo en ese caso. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? ¿Qué es lo correcto que nosotros deberíamos hacer? Vamos a volver aquí al ejercicio. Nos pide que demos
1,5 de reflujo. Ahora vean ustedes que nuestro reflujo mínimo que tenemos aquí, que es 1,642, y nos dice que el reflujo externo no puede ser menor que eso. Por lo tanto, vamos a multiplicar 1,642 por 1,5. Bien, permítanme por favor buscar mi calculadora. Y multiplicar 642 por 1,5. En ese caso es 2,463. Entonces 2,463. Muy bien. ¿Y qué vemos ahora? De que con esa condición nuestra torre está corriendo de manera óptima. Podemos ver lo siguiente y podemos incluso ya generar ciertos datos. A ver, vamos a generar una tabla de propiedades para la alimentación. Muy bien. Por el momento lo vamos a recorrer. Muy bien. Tenemos aquí los datos. Y vamos a aprovechar también para poder colocar una columna de datos acerca de lo que es cabeza y por fondo una tabla. Muy bien, estos son los datos que se han generado. Podemos ver de que la temperatura por cabeza es de 79,60 grados centígrados y por fondo es de 95,32. Mantenemos las presiones y el flujo nos dice que el 48,86 kilogramos mol hora está yendo por cabeza y el 51,14 está yendo por fondo. A ver, vamos a generar también una tabla de propiedades para poder ver el flujo que se está generando tanto en el condensador como en el reboiler. Perfecto, en este caso podemos ver de manera un poco más específica con una tablita. Vamos a ver algo más. Como ya se han generado todos los datos, podemos ver aquí que se han generado todos los datos. Nos vamos a Worksheet y miren aquí, se han generado todos los datos por cabeza y por fondo. Ahora yo quiero ver la composición. Me voy a las composiciones y puedo ver lo siguiente. ¿Se recuerdan lo que hemos delimitado? Que dijimos de que el 5% de etanol iba a ir por cabeza y el 7% por fondo. Entonces la columna de destilación está trabajando en ese sentido y ha respetado todas las variables que le hemos entregado. Podemos ver ahora en Performance que el simulador ha generado directamente los datos que necesitamos sobre nuestra columna de destilación del shortcut, donde el número de etapas mínimas es de 7, prácticamente redondeando 8. El número de etapas actuales son 14, bueno 15, y el flujo óptimo es de 7,739. Las temperaturas en el condensador es de 79,6, en el reboiler de 95,39 y podemos ver los flujos necesarios que se necesitan, tanto en el stripping de vapor y de líquido y como también la energía para el condensador y para el reboiler. En este caso hemos podido generar todos los datos necesarios. Y con eso hemos podido observar que hemos generado todos los datos que HiSys nos está generando. Incluso podemos generar un dato mucho más adicional. Nos vamos a ir directamente aquí a Fluxshed Modify y yo quiero generar en la pantalla datos de lo, por ejemplo, composiciones de todos los equipos. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? En este Fluxshed Modify quiero que fijen aquí, quiero generar un workbook pero en tabla. Voy a hacer un clic y miren, tenemos tres opciones. Puedo generar una tabla de las corrientes, una tabla de las composiciones y una tabla de energías. A ver, ¿qué sucede si hacemos una tabla de Material Stream? En ese caso me va a generar una tabla del famoso worksheet que nosotros tenemos en pantalla, pero de manera visual dentro de la simulación. Podemos observar que todas las corrientes que están presentes en la simulación se van a poder observar aquí. Miren, en este caso, obviamente que estamos juntando las corrientes de nuestro equipo que era el famoso splitter, y estamos generando los datos de nuestra columna de shortcut. En ese caso, el worksheet que nosotros generamos va a ser de todas las corrientes de todo lo que esté presente en nuestra simulación, por si acaso.
A ver, vamos a intentar más un worksheet de composiciones. En este caso genera otra tabla y va a generar, miren, una tabla también de todas las corrientes con sus composiciones. En este caso, como hemos generado dos listas de componentes, podemos observar de que tenemos amonio, etanol y propanol y sus mismas corrientes de aporte de cada uno de ellos. Vamos a generar un worksheet más y vamos a ver energies y vamos a generar que prácticamente son todas las corrientes de energía que se encuentran en el proceso, que solo tendríamos en el condensador y en el revólver. Y con eso hemos poder aprender un poquito más acerca de lo que es nuestra simulación con respecto al shortcut.